¡Matafuego! En Caput. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a la ajustada, hambrienta, empobrecida, trinchera ignífuga de noticias que tiene Radio Caput y que todos los martes, desde las entrañas del barrio de San Nicolás, sale a otorgarte los matafuegos para combatir las llamas anarco-libertarias, las llamas de Milei, de Petovelo, de Villarruel, ¿de quién más? De Cunio Liberona, de Sturzenegger, de Caputo, de Bullrich. Nos están incendiando literalmente el país. Bueno, acá tenés... Lindos personajes, ¿eh? Nombraste. El Tren Fantasma. Tren Fantasma. Bueno, arrancamos así, mientras el chino Román, que opera técnicamente este programa, ¿cómo estás, chino? Muy bien, acá en el Chicha Mariani nos está pidiendo que nos acomodemos para que entremos todos en pantalla y nos puedas ver. Y también, a medida que nos ves, nos puedes comentar por YouTube. Bueno, ¿quiénes estamos hoy aquí? En el Chicha Mariani. Como siempre, nos visita Hernán Martini. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿O no? No, todo bien no, es mucho. Pero es interesante, siempre este país es interesante. Siempre hay mucho para conversar. La agenda ahora está corrida, digamos. No la manejan los de siempre, la agenda. Hoy la agenda está en otro lado. Ya vamos a desarrollar un poco más eso de la agenda, está en otro lado y quién la maneja. Mientras tanto, seguimos presentando al team de hoy de Matafuegos. Se encuentra con nosotros Maru Franco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Excelente, ¿vos? Bien. ¿Bien de bien? No sé, bien de normal. Soportando, digamos. Claro. Bien de no me pregunten. Un clásico de la interacción simbólica, diría un autor que ahora no recuerdo el nombre. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se llama? Goffman, Erving Goffman. Bueno, nada, cosas para gente que estudió el viejo plan de estudio de ciencia de la comunicación. No importa. Perdón. Quien les habla, Ernesto Giacomini. Y Con la nuestra. Con la nuestra, obvio. Bueno, pará que me desconcentro. Perdón. Pues el mundo gira y pasan un montón de cosas, pero antes que nada, ¿por dónde se pueden comunicar con nosotros, Maru? Por WhatsApp al 11 65 16 4446 o por Instagram a matafuego.radio. Y recuerden, el o la que comente en YouTube se va a llevar un premio. Por ejemplo, Hernán Martín estuvo comentando y hoy se lleva un premio. Se lleva un libro del Centro Cultural de la Cooperación. Así es. Que compiló Natalia Stopani, una compañera de acá. Pero bueno, no es que... Todavía no me lo entregaron, igual me lo prometieron, pero todavía no me lo entregaron. Es que tenemos un problema de logística. Igual no te preocupes que no se vence el libro. Okay. Bueno, a ver, primero y principal, se nos fue Norita la semana pasada. Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo. Y bueno, siendo que estamos en el Chicha Mariani, siendo que esta radio y este programa defienden profundamente los derechos humanos, luchamos por la memoria, por la verdad y la justicia. Queremos, bueno, en definitiva, hacer este programa dedicárselo a Norita, que a sus 94 años se nos fue, pero nos dejó un legado y grandes enseñanzas para en definitiva, no repetir la historia pasada, el terrorismo, y también para poder mirar el futuro con más optimismo. Así que este matafuego va a ir dedicado en la memoria de Norita Cortiñas. Ahora sí, hoja de ruta. Hoja de ruta porque en breve vamos a ir a una entrevista. Como ustedes seguramente ya saben, si no estuvieron tan atrapados con todo el escándalo en el Ministerio de Capital Humano. En México hubo elecciones y ganó Claudia Sheinbaum Pardo, que es de alguna manera quien sucede a AMLO en el movimiento Morena. Dato importante, una elección jodida en uno de los países más importantes de América Latina, ganó por amplio margen. Así que vamos a estar conversando
con un analista internacional, con Aníbal García Fernández. En breve nos vamos a contactar con él, que es, además de analista internacional, es doctor en estudios latinoamericanos de la UNAM, o sea, de la Universidad Nacional de México. También vamos a hacer un análisis del noveno Ni Una Menos. Exactamente, sí. Ayer. Ayer fue Ni Una Menos, aunque no lo creas, recontra tapado en los medios de comunicación, me pareció a mí. Totalmente. Increíble, increíble. En ningún lado salió. No salió en ningún lado. Tapadísimo. Será un rasgo de época, no lo sé. Obviamente que los medios de comunicación hegemónicos no le darían lugar, pero aún en los medios más copados, más amigues, Tampoco, muy tampoco poco. hubo mucho tratamiento sobre el tema. Así que bueno, ahí Maru nos va a dar un análisis, una crónica, todo lo que sucedió, los reclamos. En definitiva fue un noveno Ni Una Menos. Y bueno, y ahí Maru nos va a traer ahí un análisis. Y después, un bloque de coyuntura. Un bloque de coyuntura porque bueno, yo lo voy a decir así. Crisis en el gobierno, hambre en la Argentina sería el... Si les gusta el marco de análisis para ese bloque de coyuntura. Probablemente no haya algo más de coyuntura que la necesidad de comer. Claro. No hay algo más coyuntural que eso. Hablar de eso ya no hay nada más coyuntural que eso. Es la necesidad pura, que no es atendida por un gobierno que está que está en cualquiera, y está en crisis. El gobierno políticamente está en crisis. Echaron un jefe de gabinete. Tienen en vilo a la ministra de Capital Humano que tiene a cargo como 3 o 4 ministerios. O sea, que las hizo secretaría. Tiene escándalo de corrupción dentro de ese ministerio. Tuvieron un despilfarro de dólares con el tema del gas y casi nos dejan sin abastecimiento de GNC. Fue una semana complicada la pasada del gobierno. Si los medios de comunicación no fueran tan acólitos del gobierno, el título hubiese sido Crisis. Crisis en el gobierno. Y no fue el título. Y estamos a 6 meses. ¿Y no te olvidaste de decir que se fue Pose o lo dijiste? Lo dije ahí al pasar, porque también, viste, medio que te terminás operando como operan los demás. No, porque ahora está Franco. Ahora está Franco, que lo eligió él. Que lo eligió él. Lo escucharon eso hoy, ¿no? Lo hablábamos en el corte. Javier Milei se metió así como para hacer una especie de pase de magia en la conferencia de prensa de Adorni. Y bueno, entre las cosas que dijo, no, Pose ya es historia. Y además ahora está Franco, que me gusta mucho porque lo elegí yo. ¿Y quién eligió a Pose antes entonces, si no es el presidente? ¿Quién elige los jefes de gabinete en la Argentina? Empieza a notarse, me parece. ¿Sabés quién lo elige para mí? ¿Quién? El mismo que escribe el DNU, lo mismo que escribe en la ley de bases. Yo empieza a notarse eso, que no hay un digamos, este es un showman y no es un presidente que es el que tiene el poder. Es un títere de muchos sectores que han acordado saquear la Argentina. Un showman en la Rosada y un rockstar en el Ministerio de Economía. Nada puede malir sal. Vamos a un pequeñísimo corte y cuando volvemos vamos a contactarnos con Aníbal García Fernández, que es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, para hablar de las elecciones en México. 1, 2, 3, 4. Matafuego. Ese bermucito que te saca una sonrisa. Ideas ignífugas, en plena llamarada. Retornamos al Chicha Mariani y continuamos con más Matafuego por Radio Caput. Y ahora, bueno, vamos a la entrevista prometida, vamos a hablar de la región, vamos a hablar de nuestra América, en un país muy, muy importante. Como es México, hubo elecciones y el resultado electoral fue bastante abultado para la diferencia que sacó Claudia Sheinbaum Pardo, que va a ser la nueva y la primera presidenta mujer de México. Y
viene a ser como la sucesora de alguna manera de AMLO, de Morena, así que es una continuidad en el gobierno. Para poder analizar las elecciones le vamos a dar la entrada al Chicha Mariani a Aníbal García Fernández, que es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM. ¿Qué tal, Aníbal? Acá Ernesto Giacomini y todo el equipo de Matafuego te saluda. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes y un saludo a toda la audiencia. Bueno, el gusto es nuestro y muy encantados de que Lucho Weiner nos haya pasado tu contacto para poder hablar con vos. La verdad que teníamos ganas de tener la mirada de primera mano, porque, bueno, Argentina y México son dos países muy importantes de América Latina, pero viste cómo somos los argentinos, que estamos muy cerrados en la nuestra y no solemos mirar demasiado hacia afuera de nuestras fronteras. Así que lo primero que nos gustaría es una caracterización de esta elección, de lo que fue la campaña y el porqué del resultado. Bueno, la campaña, como ya decías hace un momento, tenemos la primera presidenta mujer. La campaña estuvo caracterizada por primera vez también en la historia del país, en la historia moderna del país, por dos principales candidatas. Por un lado, Claudia Sheinbaum, que estaba por la coalición Morena, PT y Partido Verde. Por otra parte, Xóchitl Gálvez, que era la coalición opositora de los partidos, digamos, del viejo régimen del PAN, del PRI, del PRD, que son, digamos, tres partidos que conformaron la política partidaria del siglo XX en México y, bueno, en las primeras 2 décadas del siglo XXI, y con un solo hombre que fue Jorge Álvarez Maínez, que fue el candidato de un partido que ha venido cambiando de signo político desde su creación, que es Movimiento Ciudadano. Digamos que las campañas transcurrieron en cierta o digamos como sí cierta normalidad. En el caso particular de México, es muy normal que en las últimas 4 o 5 elecciones presidenciales haya hechos de violencia, incluso asesinatos de candidatos. No fue la excepción esta ocasión. Y digamos la jornada electoral también fue algo así. Hubo algunos conatos de violencia en algunos estados del país, principalmente en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, que son, digamos, zonas calientes, tanto por la misma población, por la conflictividad social, pero también por el narcotráfico. Lo mismo sucedió en otro estado al norte del país, que es Tamaulipas. Y podríamos decir que esta elección tiene varias particularidades. Además de esto, de la presencia de las mujeres y de tener ya a la que sería la primera presidenta, también tiene la particularidad de que se eligieron a más de 1,800 cargos. Es, digamos, una de las elecciones más grandes y en la cual también estamos por confirmar si se incrementa la población que participó en esta elección. Estamos ya rondando el 61% de la participación ciudadana. Esto es poco más de 55 millones de votos, probablemente lleguemos a los 56 millones de votos. Entonces, esa también es la otra particularidad que tiene, una amplia presencia y participación de la población. Y el otro aspecto es que, contrastando la elección del 2018 con la elección del 2024, que en 2018 gana Andrés Manuel con 30 millones de votos, ahora se incrementan 3 millones de votos más, que se espera que al finalizar el conteo total sea 5 millones de votos más. O sea que estaríamos hablando de que Claudia Sheinbaum estaría rondando los 35 millones de votos frente a los 15 o un poco más de 16 millones de votos que tiene Xóchitl Gálvez, ¿no? Entonces estamos hablando de que también en este sexenio, y esa es otra de las características que yo creo que es importante mencionar, en este sexenio se avanzó mucho en términos de la población que digamos logró salir de la pobreza y de la pobreza extrema, con toda la pandemia y con todos los problemas que se han generado internacionalmente por la guerra en Ucrania y otro tipo de conflictos a nivel internacional. Se sacó de la pobreza a poco más de 8 millones de personas, tanto de extrema pobreza como de pobreza. Y los programas sociales que ha manejado este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues también se da, digamos, hay resultados en términos de acceso a vivienda, en términos de acceso a salud, en términos de acceso a educación, 3 aspectos que se habían perdido en 30 años de neoliberalismo.
Entonces, en cierta medida, esta recuperación del Estado en lo social también empieza a tener su repercusión en lo político electoral, ¿no? Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hernán Martini te habla. Me interesa dos cuestiones que creo que van en línea de lo que venís comentando. ¿Cómo continúa una gestión que ya venía siendo progresista? Si hay otras metas, otras exigencias que tiene ese progresismo a nivel local. ¿Y cómo ves que se puede configurar una presidencia de este tipo a nivel regional? Teniendo en cuenta, acá en Argentina estamos en las antípodas, digamos, de lo que acaba de suceder en México. Claro, bueno, mira, acá es, digamos que estamos no en las antípodas, pero sí en lo inédito. En lo inédito en el sentido de que es la primera vez que tenemos 2 sexenios, ¿no? Nunca antes en la historia moderna de México había ganado un partido de izquierda, un partido progresista. Ahora tenemos esta continuidad de 6 años más que permite sobre todo a las clases populares, a los sectores populares, a la clase trabajadora, tener por lo menos otros 6 años más en los cuales puede haber recuperación. Recuperación en el sentido tanto de los salarios, para la audiencia, México era uno de los países que tenía los salarios más bajos, no solo de América Latina, sino también de la OCDE, solamente por arriba de Haití en algún momento, arriba de Guatemala. Entonces estamos hablando de que hubo un retroceso brutal desde la década de los 80 hasta por lo menos 2018 en cuanto a los salarios que percibía la clase trabajadora. Y ahora eso se ha revertido y se espera que justamente esta política que favorece a la clase trabajadora continúe. Lo mismo en el tema de la salud, que eso es algo importante porque también se empezó a privatizar y se perdieron muchos rubros en ese sentido. Y lo otro es justamente entre lo inédito también que tiene México, la recuperación de esta política internacional hacia distintos países, pero en particular hacia América Latina. Con Andrés Manuel tuvimos esa recuperación. Se notó mucho cuando fue presidencia pro tempore de la CELAC y cómo empezó a mover ciertas piezas a nivel regional, un mayor contacto con el Caribe, incluso un mayor contacto con Argentina, en su momento con Alberto Fernández, la actualización de muchos acuerdos que tenía también ahí parados con América Latina, en particular también con Colombia y Brasil, y con Cuba también. Entonces digamos que México en ese sentido también tiene esta particularidad de ser un precedente o de ser una alternativa en esta época hacia América Latina, ¿no? En el sentido de que se fortalece esta opción distinta al neoliberalismo, esta opción distinta a este capitalismo cada vez más feroz y más en contra de los trabajadores. Y yo creo que eso va a seguir. Falta todavía por ver que este resultado sea oficial y después que se conforme el gabinete, pero muy seguramente habrá un gabinete en política exterior que tenga todas las credenciales para continuar con esta política exterior hacia América Latina. Claro. ¿Qué tal, Aníbal? Acá te saluda Maru Franco. Clarísimo todo lo que nos contás. Claro. También nos interesaba preguntarte cómo queda el Parlamento, ¿no?, en función a estos resultados. Claro, mira, el Parlamento actualmente Morena no tenía la mayoría calificada, que es poco más del 60%, ¿no? La perdió en 2021 con las elecciones intermedias y a partir de ahí hubo un momento en el cual no pasaron varias reformas que eran clave para este sexenio. Menciono solamente 3. Una reforma energética que permitía recuperar la soberanía energética en un momento muy particular a nivel internacional, en donde la energía es clave. Una reforma político-electoral que no pasó y que se pretendía que estuviera activa ya para estas elecciones. Y por otro lado, una reforma al Poder Judicial que cada vez incide más en procesos políticos. Empieza a ser más activo en procesos electorales también. Y ahora con la composición que queda, que digamos está el escrutinio del 95%, falta todavía un 5%, pero en rangos más o rangos menos,
tanto en el Congreso como en el Senado, la coalición Sigamos Haciendo Historia, que es por parte de Morena, del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, estaría conformándose como una nueva legislatura en la cual podría llegar a tener las 2/3 partes de los curules, tanto en la Cámara de Diputados como de senadores. Y eso le permite justamente garantizar que esta nueva administración que entra tenga posibilidades de llevar a cabo reformas, de profundizar el proceso económico, político y social que empezó en 2018 y lograr una mayor continuidad del proceso de cambio, ¿no? Claramente, la nueva presidenta va a contar con un plafón político muy interesante para seguir en una agenda de transformaciones. En ese sentido, ¿cuál es la promesa? Digamos, estamos hablando de una continuidad en el gobierno, más allá de los rostros y con lo potente que es que una mujer esté al frente en México, por primera vez en la historia de México. ¿Cuáles fueron el programa con el que gana, digamos, las propuestas de campaña, y cuál fue la clave narrativa más allá de que todos sabemos el resultado, un resultado de esta elección solamente puede darse con esto que vos nos comentabas, ¿no? Sacar 8 millones de personas de la pobreza. Eso es lo que te garantiza una elección con esta diferencia tan grande, ¿no?, que hay, y encima enfrentándose a partidos tradicionalistas de México con mucho poder, digamos, superestructural. ¿Cuáles fueron esos programas? ¿Se basó en la continuidad, en una nueva agenda? ¿Cuál fue la clave narrativa? Mira, yo creo que en parte en la campaña, digamos, mucho lo que hizo Claudia Sheinbaum fue no caer en las provocaciones que estaba teniendo la oposición, ¿no? Tanto incluso en los debates eso se notaba. Claudia Sheinbaum se centró más en las propuestas, y las propuestas iban, así como lo comentas, en el sentido de darle continuidad al proyecto, de recuperar la parte social del Estado, que eso se perdió en la época del neoliberalismo en México, y sobre todo plantear o comenzar a plantear la profundización de varios procesos que tienen que ver con estas 3 reformas que comentaba antes, la recuperación en términos generales de la soberanía, que eso se perdió mucho en la década de los 80, 90 y lo que va del siglo XXI. Y también la clave ahí estuvo en proponer o empezar a plantear, ¿no?, digamos, a futuro, una economía de cuidados, que eso es algo que también, digamos, fue parte de las propuestas que tuvo Claudia Sheinbaum, comenzar a plantear esta economía de cuidados no solamente en términos sectoriales, ¿no?, como jóvenes, adultos mayores, los sectores más desprotegidos históricamente, sino empezar a plantear también otro tipo de aspectos que tenían que ver con avanzar en otros aspectos, por ejemplo, con las madres solteras, ¿no? Plantear incluso también economía de cuidados en torno a la salud, ¿no? Garantizar no solamente una atención de salud primaria, sino a partir ya de lo que se hizo en este sexenio, plantear una salud pública que sea ya también de especialidades, que eso es algo que en el caso de México es bastante caro, o cualquier trabajador que tenga un problema de salud grave, digamos, pierde los ahorros, se hipoteca, y bueno, es un problema familiar bastante amplio, ¿no? No es como sucede en Argentina, que ahí hasta hace 1 año, 2 años tenían, o un poco más, digamos, tenían una salud pública un poco más garantizada. Acá eso totalmente se perdió. Y eso es lo que se está recuperando actualmente. Y también yo creo que una clave que era muy particular, sobre todo para este sector clase media alta, fue justamente plantear que no iba a haber una confrontación más directa con Estados Unidos, que se estaba planteando incluso sí la continuidad del Tratado de Libre Comercio, pero una revisión también de en términos de que favorezca también a la población mexicana y favorezca sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Y eso yo creo que también logra capitalizar bastante en este tipo de sectores que son muy ambivalentes, ¿no? Van cambiando en torno a cada elección y se suelen mover. Sorprende ahora porque justamente que en 2021 hizo un voto de castigo, ahora refrenda, o más bien cambia,
cambia su voto y votaron poco más del 50% de la clase media y la clase media alta, en términos, digamos, generales, votó más del 50% de este sector por Claudia Sheinbaum. Entonces, digamos que aquí se está consolidando también un poco más esta política sectorial, que es lo que planteó en toda. Bueno, parece que se cortó la comunicación. Estábamos hablando con Aníbal García Sí. Fernández. Estábamos nuevamente conectados, Aníbal. ¿Nos escuchás ahí? Hola, ¿qué tal? Sí, los escucho. Bien, continúa que justo hubo ahí como un corte, un bachecito en la comunicación. Te dejamos continuar. Bueno, no sé en qué momento sucedió, pero decía que esta parte última, ¿no? De la forma en la cual la clase media cambia su voto con respecto a 2021, que hizo un voto de castigo contra Morena, pues ahora este sector también votó ahora por Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, Sí. digamos que eso amplía mucho más el margen. Sí, es muy interesante. Nos quedan, la verdad, que un montón de preguntas porque justamente aquí lo que no se logró en el caso argentino, si queremos hacer algo medio en términos comparativos, donde también se tuvo que administrar la pandemia, obviamente veníamos con una economía con muchos problemas por el brutal endeudamiento en el que nos metió el gobierno de Mauricio Macri, etcétera, pero hubo un desencantamiento que no se pudo traer, y como el que vos nos estás contando. Pero tenemos que cortar la entrevista porque ya tenemos que avanzar con el programa, así que una pregunta y una propuesta. ¿Cuándo asume la presidenta, digamos, la nueva presidenta, cuándo asumiría? Asumiría en el mes de octubre. Antes se hacía el periodo muy largo, era hasta diciembre, pero bueno, hubo una reforma y asumiría en octubre. Y la Cámara de Senadores y el Congreso asume en septiembre, un mes antes. Bueno, no vamos a esperar hasta esos meses para volver a hablar con vos, sino que te propongo que en estas semanas volver a hablar para poder hacerte un montón de preguntas más, porque la verdad que es muy interesante comprender la victoria, de la continuidad, digamos, del proyecto de Morena allá en México. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Con ustedes, Aníbal García Fernández, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM y analista internacional. Vamos al corte y volvemos con más Matafuego. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. Es fácil olvidar cómo llegué hasta acá. No se trata solo de diamantes. Somos divas. Y aunque a veces te sientes sola, una diva siempre brilla. Más de 1000 rosas en mi habitación. Red Bottoms y el verso Chanel. Si yo lo he visto no está en colección. Y todo me queda bien. Baby, me espera el jet. De noche en Buenos Aires, de día en París. Directo al after party con mis nenas. Esquivando los flashes al salir. Y todo me sale bien. Y todo me... Qué difícil ser yo. Una diva soñada. ¿Quién me puede culpar? Se da eclipse en la cama. Corazón de cristal. Una diosa dorada. Un plano terrenal. Vivo de las miradas. Lifestyle de superstar. Me llaman primadonna. Floto en un estado de gracia. Ay, ya nada me alcanza. Vengo de otra galaxia y cuando entro en el club todos comienzan a sudar. Se derrite el lugar.
iba a ser. Bailo como Britney, visto como Cher. Aunque tenga manis, eso no me va a definir, porque antes de tener todo eso ya me sentí así, ey. Todos quieren imitarla, cenando la embajada con una minifalda, subiéndose a la cima pero sin ascensor, que brillando se nace mi amor. Una diva soñada, ¿quién me puede culpar? Seda egipcia en la cama, corazón de cristal. Una diosa dorada, un plano terrenal. Vivo de las miradas, lifestyle de superstar. Pasadas las 19:30 de la tarde en Argentina, en el Chicha Mariani, en Matafuego, en tu casa, en el Bondi, en cualquier lugar de la Argentina, hoy son las 19:36. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de, como decíamos en la introducción, ¿no? Noveno Ni Una Menos en la Argentina. Primer Ni Una Menos en gobierno narcocapitalista, porque hubo Ni Una Menos en gobiernos nacionales y populares, hubo Ni Una Menos en gobiernos macristas. Bueno, este es el primero que toca en uno, quizás en un magma de sentido de los más atroces para un Ni Una Menos. Sí, totalmente. Como dijiste, como sucede cada 3 de junio desde 2015, el colectivo feminista convocó una movilización con las mismas consignas, digamos, que sostiene firmes de 2015, que se fueron sumando algunas, pero que para esta edición, digamos, se sumaron nuevos reclamos contra las políticas del gobierno que vulneran los derechos de mujeres y disidencias, ¿no? Entre las consignas tuvimos con hambre de odio no hay libertad, abajo la ley base y el DNU, por supuesto, y ni una jubilada menos, ni una lesbiana menos. En el documento, una lectura en documento, se habló de esta cuestión de que el ajuste, o sea, se hablaron de muchas cuestiones, ¿no? Obviamente, pero que el ajuste termina afectando más a las minorías, ¿no? Que me parece que está muy bueno también traerlo, porque se habla siempre, y está buenísimo que se hable, de que, bueno, los discursos de odio que se fomentan, que, bueno, que en el plano discursivo el gobierno termina vulnerando a mujeres y disidencias, pero también hay un trasfondo material a todo esto. Y para eso traje algunos datos que capaz está bueno recordar. A ver. Desde que llegó Javier Milei al gobierno, o sea, en los últimos 6 meses, tuvimos 78 asesinatos por violencia machista. Eso es cada 37 horas un asesinato por violencia machista, o sea, un femicidio. Un ajuste del 25% a la línea 144, que es la línea que brinda atención las 24 horas de manera gratuita y en todo el país, para asesoramiento y contención de situaciones de violencia de género, que no sirve para formalizar denuncias, pero que sirve como apoyo. Una reducción de un 78% de la ejecución del programa Acompañar, que es un programa que brinda apoyo económico y acompañamiento integral a las víctimas de violencia de género. Un 26,8%, se dio un 26,8% menos de presupuesto para reducir las brechas de desigualdad. Una eliminación, que bueno, ya sabemos, del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Y el abandono del programa Generar, que era un programa que buscaba consolidar políticas públicas de género y diversidad en todo el país. ¿Por qué traigo todos estos datos? Porque me parece importante no solo resaltar, bueno, sí, en el plano discursivo se vuelven a traer estas cuestiones de que el patriarcado no existe, que la brecha de género no existe. No es solo eso, sino también hay un ataque en el plano material, ¿no? A las mujeres, a las disidencias, a las minorías, porque somos las que terminamos capaz más afectadas por estas medidas de tanto ajuste, ¿no? Así que me pareció muy valioso eso. Como vos decías, fue una marcha que no tuvo mucha cobertura. Pareció como olvidada casi, ¿no? Una fecha tan importante para el movimiento feminista quedó tapada. Bueno, están sucediendo obviamente un montón de cosas a nivel nacional, pero hubiera estado bueno que se visibilice. Estamos en un contexto, bueno, que tuvimos para sumar, ¿no? Esta cuestión del noveno Ni Una Menos, pero que es en el contexto de la era de Javier Milei.
Como saben, bueno, hace una semana sucedió esta cuestión del lesbicidio en el barrio de Barracas. Y tuvimos al juez ¿qué dijo? ¿La leyeron? No, ¿qué dijo el juez? En línea con el gobierno, dijo que no se va a calificar como un crimen, digamos... sí, agravado por el género. Claro, relacionado a cuestiones de género o un crimen, digamos, de odio. Entonces, el panorama, digamos, para las mujeres y disidencias, ya sabemos, y lo venimos diciendo desde el 8 de marzo, está complicado. Y me parece importante resaltar esta cuestión. No es solo en el ámbito, no es solo en el plano discursivo, hay una vulneración a las condiciones materiales de las mujeres, la disidencia y de las minorías. Sí, yo tengo una hipótesis bastante fea de por qué tuvo poca cobertura. A ver. Porque uno puede esperarse, ¿no? Que de Clarín, de La Nación, del mismo dispositivo narrativo oficial, no expongan, digamos, un discurso que viene a confrontar directamente con el discurso, digamos, de la ultraderecha, que tiene como uno de sus elementos principales el ataque a las cuestiones de género, al aborto, bueno, las disidencias. Y creo que hay algo de la batalla cultural donde muchos compañeros fueron un pasito para atrás, en vez de bancársela y tratar de dar un paso adelante, ¿no? Porque uno empieza a ver incluso que en la comunicación de los programas opositores bajaron bastante las presencias femeninas o lesbianas o transgéneros, lo que sea, han bajado las corporalidades, ¿no? Y por lo tanto las voces. Hay algo ahí de que se comió esa curva o quizás hubo el gobierno de Alberto, al haber, digamos, fracasado, por decirlo de alguna manera, todo eso igual después, cuando pase la experiencia libertaria, creo que va a haber otros análisis de lo que fue eso, pero también haber puesto como bandera hizo que el ataque sea tan grande, y ahí hay algo tan horrendo que al menos yo veo eso, no sé si ustedes ven esas cosas, lo veo en programas super progres incluso. Sí, totalmente. Incluso vi la cobertura que hizo La Nación Más de la marcha. La llevaron a Lilia Lemoyne en algún momento a hablar y... No, terrible, el chino no lo pueden creer. Pero mostraban imágenes así de 2 personas llegando a la plaza, o sea, ya estaban construyendo una imagen de que no había nadie, y además lo que empezaban a construir, y no es la primera vez que lo hacen, también lo hicieron con la marcha del 23, es esta cuestión de, el mensaje es noble, decían, el mensaje vale. Qué lástima que lo mezclan con las banderas políticas, qué lástima que traen banderas de los partidos políticos. Esa es la cobertura que hicieron, ¿no? La mayoría de los medios. Y es un poco el mensaje que se viene dando cada vez que hay una movilización con propuestas que no son, digamos, propuestas que van más allá, ¿no? De la cuestión del gobierno en particular. Porque, bueno, el Ni Una Menos, se hace hace 9 años, no es solo por eso, ya sabemos. Pero esta, como decíamos antes, es una edición que fue particular porque estamos en un contexto complicado. Yo creo que en algún punto... hay una victoria que tienen en despolitizar, justamente, en ese intento de despolitizar la causa noble que ellos le dicen. En algún punto ese es lo que han logrado, digamos, han avanzado mucho en eso. ¿Por qué? Porque de esa manera lo desconectan de el resto de las cuestiones que vos lo planteaste al principio, ¿no? La cuestión material, la económica, que hay, digamos, yo creo que hay 2 registros: el narrativo, que es niego la violencia de género, le quito presupuesto a la línea de atención, niego que haya una desigualdad económica, quito todos los problemas, las políticas respecto a eso. Y con esto pasa lo mismo, es una forma de desligar una supuesta causa noble como si fuera una causa narrativa, digamos, de un postulado nada más, y no tuviese consecuencias reales en la economía real, si se quiere. Y me parece que en ese sentido han logrado algo que penetra incluso en
compañeros, compañeras, en quienes venían incluso apoyando esa política. Y creo que va por ese lado, ¿no? La desconexión de algo que es evidente, que la lucha feminista tiene un montón que ver con otras cuestiones de la igualdad que no pueden ser escindidas de esas otras cuestiones de la igualdad. Vos lo has mencionado en algún otro momento, yo no me acuerdo si fue para el del 8M. Para el 8M, que me pareció un análisis muy bueno que hiciste, justamente ligando todas estas cuestiones de la igualdad y que la lucha feminista tenía que ver con un montón de causas populares. Sin dudas. Para hilar un poco con el bloque que se va a venir más adelante, que vamos a tratar de repensar nuevamente lo que está pasando en senadores y en diputados, porque hubo sesión también en la Cámara de Diputados, hay que poner un ojo ahí. Pero ¿el UCR cómo se portó? Mal, como siempre. Okay. La ley de bases quita la moratoria previsional. Claro. ¿A quién favorece principalmente? ¿A quién reconoce principalmente las moratorias previsionales que obviamente se dieron solamente en gobiernos nacionales y populares? A la gente que no tiene trabajo reconocido. Claro. Que principalmente son mujeres. O sea, hay un ataque directo en la ley. O sea, las diputadas y las legisladoras, porque de un tipo lo podemos esperar tranquilamente, ¿no? Que vote en contra del derecho de las mujeres, digamos, sociedad patriarcal, ¿no? Como sería como más... tendría una lógica patriarcal, pero una lógica al fin. En cambio, quizás hay senadoras y diputadas que terminen votando en contra de uno de los pocos elementos que nos queda para que las mujeres, cuando lleguen a su ancianidad, puedan jubilarse por todo el trabajo que hicieron y que no está reconocido. Digo, eso está en la ley base, junto con el RIGI, junto con un montón de cosas más. Maru, ¿algo más para cerrar? No, creo que estamos con todo ya. Estamos con todos. Bueno, son -10. Vamos rápido al corte chino y volvemos y cerramos con bloque de análisis. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por 1 año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.com. Cuando la ciudad arde. Arde. Los martes a las 19 en Radio Caput. Tenés tu matafuego. Ideas ignífugas en plena llamarada. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Not pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort you when I'm there. But that's what I need you to do. Stroke my hair. 'Cause I've forgotten all of young love's joy. Feel like a lady and you my lady boy. You should be stronger than me. 8:10 de la noche, continuamos con más Matafuego por Radio Caput, y mientras el frío sigue helando las almas que transitan la ciudad de Buenos Aires o que no tienen lugar ni cobijo y que pasan hambre por los alimentos que se pudren en galpones donde se encanuta el gobierno de Javier Milei comida, vamos a hacer o dar lugar a un bloque de análisis para tratar de separar un poco la paja del trigo. Yo creo que entre la semana pasada y esta fue la peor semana del gobierno. Digamos, hay un gobierno en crisis, aunque lo quieran negar, hay un gobierno en crisis, hay un gobierno que tuvo un cambio de jefe de gabinete, hay un gobierno que hace 6 meses que no puede extraer una ley que se la banca todo el establishment, hay un gobierno que tiene en jaque a
una de las superministras que tiene, digamos, que es la de Capital Humano, que es Sandra Petrovelo, que incluso con denuncias y sospechas de corrupción, con una interna que eso prende el ventilador de mierda, digamos, por decirlo de alguna manera, en las alianzas mismas políticas que tiene la Libertad Avanza con el PRO, porque los de la Torre, ¿no? De la Torre en la provincia de Buenos Aires y el de la Torre de la Secretaría de Niñez tienen un vínculo de hermandad, son hermanos. En el medio tuvo que ir a un gobierno, o sea, el comunista corrupto de Brasil le salvó las papas al gobierno, porque Argentina se quedaba sin gas, sin GNC, y fue porque, digamos, la empresa, creo que es mixta, Petrobras, tiene capital estatal, capital, o sea, una empresa comandada por el Estado brasilero, la habilitó a la narcocapitalista de Javier Milei, o sea que no fue el mercado el que resolvió nada, sino que fue una decisión pública que nos den gas. Obviamente salió carísimo. Por ineficiencia se terminaron pagando 450 millones de dólares más de lo que se tenía que haber gastado. Y uno se pregunta, ¿cuántos kilos de leche en polvo son 450 millones de dólares? En una Argentina que tiene, según la UCA, 55% de personas pauperizadas, 18% en la indigencia, 30% de ese 55% de personas pobres son niños menores de 15 años. Y la crueldad de este gobierno es manifiesta. Es manifiesta en sus dichos. Tenemos un presidente que dice que no va a intervenir cuando la gente se muere de hambre, o que niega que la gente se muere de hambre porque no la ve en la calle, muriéndose de hambre, digamos, una negación muy grande. Y además una expresión literal de un nene de 15 años, tipo, tengo que esperar que te mueras para reconocer que te moriste. O sea, en el medio, como que si la gente se muere de hambre de un día para el otro, ¿no? En un lapso de desnutrición. La crueldad es evidente, pero lo que no es tan evidente es el vínculo que hay entre esta crueldad y la ley de bases y el DNU 7023. Porque esos son los dos instrumentos que tiene el gobierno para cristalizar una estructura desigual en la Argentina, para cristalizar el hambre. Vamos a una sociedad estructuralmente hambrienta si estos instrumentos legales, uno sigue vigente y el otro se aprueba, porque los niños hambrientos del Chaco no van a comer con el Rigi. Pero aparte, es evidente que hay un intento de cristalización de la pobreza o del hambre cuando lo niegan. Al negar algo que es evidente, puedes preguntarle a cualquiera en este país, ¿hay hambre? Sí, seguro, digamos, podemos discutir cuánto hambre hay, pero es seguro que hay hambre. Y ellos lo niegan. Y lo niegan con mucho énfasis. Hay una política de la negación. Y se prueba que hay una política de la negación porque primero dijeron que no había alimentos por vencer. Después que era solo yerba. Después que era solo para emergencias. Después de que no hacía falta... No, y primero que no hacía falta entregarlos. Porque no había hambre. Después, primero negaron. Y de hecho la frase de Milei fue, si hubiese hambre, digamos, si no llegaron a fin de mes se morirían en la calle, como lo que acabas de comentar. Hay una negación y hay una política de esa negación. Hay una política clara de querer cristalizar eso, de querer ocultar que existe esa situación. Y yo creo que el gobierno está en una crisis muy grave. No sé si por primera vez, pero al menos creo que no le ha pasado hasta ahora... por un tiempo tan prolongado de tiempo que no puede controlar la agenda. Hoy la agenda es la alimentación. La agenda es si los alimentos se tenían que entregar o no, de la eficiencia para entregar los alimentos, de la transparencia para entregar los alimentos. Entonces perdió ese control de la agenda y me parece muy interesante. Yo no sé si es causa. Si lo que voy a decir es una causa o una consecuencia, pero creo que sucede porque el tema efectivamente es intapable, digamos, porque es hambre, es comer, es la necesidad más pura, y si eso hace falta, se nota, digamos, son personas que no comen. Ahora bien, fíjate la política de la crueldad que tiene este gobierno.
que intenta poner en duda si tienen que entregar o no comida. Yo, al menos esta es mi visión, comida nunca sobra. Vos podés... nunca está mal entregar comida, porque los he escuchado a algunos funcionarios diciendo como que algunos intermediarios que la vendían, cosas ridículas, digamos. ¿Quién va a buscar comida si no la necesita? Nadie. Nadie, no sucede eso. Eso aparte lo sabés, cualquiera que fue a una olla popular lo sabe. No aparece en la olla popular quien no necesita ir a comer a la olla popular. No sucede. De hecho, en estos últimos años, sobre todo este último tiempo, ha aparecido muchas personas que antes no iban a las ollas populares y ahora tienen que ir. Entonces me parece que hay una política de crueldad muy clara. Y una cosita más respecto a lo que planteaste al principio sobre la crisis del gobierno. ¿Por qué se va el jefe de gabinete? Porque se lleva mal con el presidente. Eso no existe. Es un problema político. Porque no lo eligió él. Claro. Es un problema político. Es una crisis política importante. Cualquier gobierno que cambie su jefe de gabinete lo hace en medio de una crisis. Nadie lo hace en otro momento. Y este gobierno no tuvo una sola victoria. No hubo portón verde. No hubo totalmente. Entonces, me parece que... vamos a ver qué pasa con la ley bases. Porque me parece que... Yo entiendo que la política va a tener que rever esta configuración de un gobierno que nos está llevando a... no apareció ni una sola inversión, no apareció nada de todo lo que prometieron. No, y además, para ir a la ley bases, ¿no? Que cerrábamos el bloque anterior, cuando Maru nos trajo todo lo de Ni Una Menos, hablando de qué contiene, ¿no? Esa ley bases, no solo una derogación de una moratoria jubilatoria. La ley bases avanzó el dictamen, creo yo, y construyeron toda esa de la figura de Franco como el gran Maquiavelo de la política para calmar un poco las aguas de todos los quilombos que venían teniendo. Pero la verdad es que si un jefe de gabinete lo echás, y lo echás de la manera que lo echaste, con el desprecio que lo echaste, eso esconde atrás una crisis muy grande de gobierno. Como decimos siempre, el gobierno de la libertad avanza es un gobierno estructuralmente débil. ¿En qué sentido decimos esto? Tiene pocos diputados, tiene pocos senadores, no maneja el Poder Judicial, sino que el establishment lo banca y todavía goza de cierta esperanza de la gente que lo votó, que cada vez es menos, eso se va erosionando al ritmo de la crisis y la recesión económica. Entonces entra en crisis porque se le va un jefe de gabinete que era su amigo, supuestamente. Y pone un tipo, que es Francos, que fue funcionario de la dictadura, estuvo con Cavallo, estuvo con Alberto, estuvo con un montón de gobiernos. Es un tipo de la burocracia estatal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un tipo que siempre está ahí y atraviesa todos los gobiernos. Claramente está jugando para algo que no es el Estado. Juega para las corporaciones. Entonces, eso, que es un gobierno en crisis, apurado por los dueños de las corporaciones, pues no nos olvidemos que hace 3 semanas Ornequian le dijo: ponete las pelotas y conducí. O sea, queremos la ley de bases ya. Eso no significa que ahora... ¿La antesala de la renuncia o de la despedida de Pose fue esa? ¿Sí? Y Pose fue empleado de Ornequian. Claro. Ahí se hicieron, creo, amiguitos, Pose y Milei. Entonces, yo creo que esto, ¿cómo sigue? ¿No? Ahora va a ir al recinto del Senado. Si se aprueba, con las concesiones que son cosméticas, porque hubo concesiones en el paquete fiscal para las provincias patagónicas, hubo maquillaje que vino a destrabar algunas tensiones con las provincias, producto de el látigo, la motosierra, con la que apretaron a todas las provincias para tratar de sacar una ley que lleva 6 meses de tratamiento. Y que obviamente hace que no hablemos del mega DNU 7023 que viene arrasando y destruyendo a la Argentina e induciendo esta crisis total que estamos teniendo. Entonces, yo creo que con suerte llega a diputados y hay que ver qué pasa. Yo creo que el escenario de disputa está abierto. Y eso a los sectores populares, a los sectores pymes, a quienes están organizados, es una oportunidad más de movilizarnos. Es una oportunidad más de hacer una gran demostración de fuerza para rechazar, porque nadie se baña 2 veces en el mismo río
y pasó mucha agua abajo del puente. Yo no sé si esa Cámara de Diputados se va a comportar de la misma manera, y menos aún si presionamos. Y digo esto no como un optimista sonso que no entiende las relaciones de fuerza. Lo digo que hay que jugar las relaciones de fuerza. Entonces, si nosotros no comemos y asumimos que la ley va a salir, la ley va a salir. Si nosotros decimos no, está en disputa y peleamos, pueden pasar otras cosas. Que yo creo que hay como una especie de narrativa del liderazgo y de la fortaleza que tiene este gobierno, que vos bien evidenciás que no es así, que creo que se enmascara en esta crueldad, ¿no? Es cruel para mostrar para mostrar una fortaleza que no tiene desde el punto de vista político. Y yo creo que hay una apariencia de fortaleza del gobierno porque la destrucción es tan grande que parece que un gobierno fuerte. Porque está el nivel de destrucción de las redes sociales, de contención social del país, que parece un gobierno fuerte. Pero ¿por qué? Porque yo creo que en algún punto, yo creo que esto también tiene patas cortas, mientras más rompen el Estado, parece que están haciendo lo que vinieron a hacer. Es que parte del objetivo es ellos, para eso el Estado es una organización criminal. ¿Y cómo lo saben? Porque están metiendo truchos ahí para chorear con la OEI. Maru nos decía en el corte que conoce un astrólogo, ¿no? Sí. Un numerólogo. Sí, él estudia metafísica china. Bueno, y hace unos cálculos que le darían mal. Él hace toda una cuestión de números que a mí me excede, ¿no? Pero dice que en octubre se le pudre la cosa. Bueno, tampoco hace falta hacer... la cosa se va a pudrir, se pudre, veremos si es un estallido, si es una crisis política. La verdad que pareciera ser que se acercan momentos de mucha turbulencia para el gobierno, al menos es mi mirada en este punto. Quieren como comunicar que no es así, pero lo cierto es que el campo no está liquidando, el dólar se está disparando. Te venden que sanean el Banco Central, pero le meten dedo al Tesoro, que después es un aumento del gasto público, con lo cual después van a tener que hacer un recorte aún más grande. El subte se va a 650 pesos. La inflación no se va a desacelerar. Van a seguir aumentando las tarifas públicas, digamos. Y esto va a encontrar su límite. Creo yo que va a encontrar su límite. Sí, no quiero hacer pronósticos que nos asusten a todos, pero todavía no vimos lo peor. No, y para cerrarlo con un cacho de humor. Porque vieron que en la historia argentina hay figuras que se repiten. La historia que se repiten y que coinciden con gobiernos fracasados por las consecuencias que tienen, ¿no? Obviamente, y fracasados también porque en general terminan muy mal. Pero el dueño del monstruo, cuando digo el monstruo, no lo digo por mi ley, lo digo por la ley Bases, el mega DNU. Otra vez no. El monstruo vuelve, ya no es más asesor, va a tener un ministerio. Federico Sturzenegger, que va a ser el verdadero jefe de gabinete en las sombras, que de hecho dicen que va a ocupar el mismo despacho que tenía Pozo, o sea que Franco no va a usar el despacho de jefe de gabinete, que es el que tiene entrada directa a la presidencia, digamos. Ese tipo vuelve, ese tipo estuvo con Macri, estuvo con la Alianza y está con Milei. Yo quiero saber si la va a chocar por cuarta vez. O sea, ahora ya no, o sea, se sabe que la va a venir, la va a chocar, pero me intriga si alguna vez va a volver. Hay un meme que dice, tengo 30 años, sí. Y esta va a ser la tercera vez que Sturzenegger me va a cagar la vida. Por favor, no permitamos que haya una cuarta. Hay piedras y piedras. No sé, el astrólogo lo está viendo por ahí. Habría que preguntarle. Y la verdad que con el 57 dice casaron en el fallo de pobreza. 57. Y 18 de indigencia, la verdad que todo pareciera estar encontrando un límite. Además, no hay por parte del gobierno la idea de cambiar de rumbo. Claro. Así que, en definitiva, como dice Carlos Heller, el único límite al ajuste es la resistencia de los ajustados. Viene con Urbardo, quédense, besos para todos. Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento.